En el día de hoy vamos a hacer un análisis de cómo funciona este conversor de 12 volt corriente continua a 220 volt corriente alternada, que tiene una potencia de 1000 watts. Este equipo está conectado a una batería de 12 volt 55 amperios que a su vez en el futuro va a ser cargada por ese panel de 12 volt 100 watts. Todo este equipamiento, que pertenece al Instituto Superior de Formación Técnica 188, fue comprado a partir del Fondo Educativo Programa número 39, lo cual en este contexto de ASPO nos va a permitir acercar a los alumnos a ciertas cuestiones básicas del funcionamiento de este tipo de equipamiento. En un futuro, este equipo se va a instalar en el terciario para proveer toda una iluminación de emergencia en el mismo para cuando se corta la luz. En este caso, como modo de ejemplo, tengo puesto una lámpara bajo consumo. Observen que el equipo está en stand-by, no tiene en este momento ninguna carga y ya está consumiendo cerca de 0,58 amperes. Cuando yo ahora prenda la lamparita, ven que obviamente que está aumentando la carga en el conductor de corriente continua y empieza a acusar la pinza amperométrica de corriente alterna en la línea de 220 volt. Entonces el objetivo es verificar los rendimientos del equipo y cómo serían las potencias que puede entregar esta batería, para lo cual vamos a comenzar con un repaso rápido de lo que es baterías. Lo primero que vamos a observar es el tipo de borne que tiene esta batería. Observen que no es como el borne de un coche. Esto es porque esta batería no permite los picos de arranque que tiene un auto. Y esto es debido a que es una batería de plomo calcio, que este elemento lo que hace es producir una dureza en la placa que va a permitir una mayor descarga profunda, pero juega en contra de lo que serían picos de arranque. Como esta batería no está preparada para eso, no presenta ningún inconveniente. Les recomiendo que miren antes de todo esto el video que también está en mi canal acerca de funcionamiento de baterías, donde se van a ver un par de otros aspectos. El segundo punto fundamental es que es una batería de 12 volt, 50 amperios, o sea, la hoja de datos que estaba en internet no pertenecía a la nueva versión de baterías, que no la pude encontrar. Esta es de 55 la que tengo, pero bueno, por la poca diferencia vamos a hacer de cuenta que es lo mismo. Un terminal de métrico 6, y estas son las capacidades que tiene la batería. Es decir, recuerden que las baterías tienen capacidad C5, C10 o C20, depende la cantidad de tiempo en la cual ustedes le quieran sacar toda su energía, es la cantidad de energía que va a entregar esa batería y no es proporcional. Además, si ustedes hacen una descarga lenta, el voltaje de la batería final puede llegar a ser 10,8, pero si ustedes hacen una descarga rápida, la batería se puede descargar hasta el final en 10,5 volt. Y estos serían, digamos, las corrientes máximas recomendadas para cada una de estas descargas. El otro punto fundamental es la corriente de carga que va a tener esta batería. Y observen, digamos que acá me está pidiendo que, digamos, se puede cargar con un máximo de 2,5, pero lo recomendado es que sean 5 amperios. Entonces vamos a ver de cuánto es el panel fotovoltaico. Observen que es un panel que dice potencia máxima 100 watts, el voltaje máximo va a ser 18, pero esto bueno, tiene que ver con la curva de funcionamiento y este es el dato que a mí me interesaba, que la corriente de operación normal son 5,56 amperes, es decir, este panel sería ideal para esta batería. Recuerden que este panel va a dar esta corriente cuando la radiación solar que incida sobre el panel sea de 1000 watts, que esto en realidad son muy pocas horas por día que se van a producir, o sea, el panel generalmente va a estar dando un poco menos de corriente. Además tenemos los cables y el regulador de voltaje, que en este caso no lo tengo conectado. Por lo tanto, estamos dentro de lo que son los valores recomendados. Después recuerden que esto, voltajes de carga, de flotación y el de ciclaje es fundamental para la conservación de la batería, pero repito que ya lo expliqué en otro video, así que no voy a volver a ahondar en esto. Lo que sí me interesa es que analicemos esta tabla, cómo funciona. Recuerden que cuando yo produzco estas descargas rápidas, lo que tengo es mayor o menor voltaje, ven, final de la batería. Entonces, lo que me plantea a mí, que si yo quiero sacar 176 amperes, o sea, lo haré en 5 minutos y con un voltaje final de 1,60. Si yo dejo que el voltaje final sea 1,85, en realidad a la batería le voy a sacar 121 amperes en 5 minutos.
Entonces, para poder clarificar un poco esta tabla, yo lo que hice fue traspasar los datos, en donde fui extrayendo en función del voltaje mínimo que yo podría esperar, los amperes que yo podría sacar para cada situación. Y eso lo fui transcribiendo, como lo ven acá, a esta tabla para poder visualizar mejor los datos. Esto que estoy viendo acá no es más que lo que me indican a mí las tablas de la batería. O sea, todo esto está explicado aquí. Lo que pasa es que a veces cuesta interpretarlo a primera vista. Pero se dan cuenta que acá, si la descarga es rápida, este es el voltaje mínimo. Ven, para una descarga media, este es el voltaje. Y para una descarga más normal, este es el voltaje mínimo. O sea, todo en realidad está representado siempre en la hoja de datos de la batería. Yo lo único que voy a hacer es presentárselos de otra forma, que me parece más fácil para su visualización. Y recuerden siempre este punto que es fundamental. En función del porcentaje de descarga final que ustedes pretendan en la batería, va a ser la cantidad de ciclos que ustedes pueden pretender en esa batería. Que también es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, en esta presentación que les voy a hacer, lo que hice fue, primero, transporté, como les dije, esos valores de la corriente máxima que yo podría sacar. Y luego lo que hice fue multiplicar el tiempo en horas, que en este caso serán 15 minutos, en 94,7 amperes. Es decir, yo puedo sacar a razón de 23,7 amperes por hora. ¿Estamos? Acá se notaría más fácil. Si la batería tiene 32,2 y yo lo quiero sacar en una hora, la cantidad de energía que yo puedo sacar es a razón de 32 amperes por hora. O sea, en este caso, para 20, yo sacaré solamente 52,6 amperes hora. Al multiplicar este valor por la potencia, por el voltaje, me va a dar la potencia con que yo puedo sacar de la batería. Es decir, si yo la quiero descargar en 15 minutos, la batería va a poder entregar 1136 watts, pero solamente por 15 minutos. En cambio, si yo quiero que la batería dure 20 horas de funcionamiento, ustedes no pueden pretender nunca más de 31 watts de salida. ¿Está? Y esto se dan cuenta de la importancia. O sea, si los tiempos de descarga son elevados, obviamente que la potencia cae muchísimo. Y si ustedes lo quieren hacer bien para que la batería no se arruine y sacarlo a la corriente que tendría que sacarse, más de 20 horas no sería recomendable, por lo tanto la potencia de esa batería es relativamente baja. Ahora, cuando yo hablo acá de eficiencia, estoy haciendo la relación entre la máxima energía que podría sacar la batería, que serían las 20 horas, y si ustedes comienzan a apurar el tiempo, ¿cómo caería esa energía que tiene la batería? Que insisto que es lo mismo que las tablas que habían visto recién, pero presentado de otra forma. Es decir, si ustedes los van a apurar a la batería y le van a sacar todo en 10 horas, digamos, vamos a bajarle un 5% la energía que puede entregar esa batería, que realmente acá no es tan significativo. Ahora, si ya voy a sacarlo en 8 horas, va a ser un 91 y así sucesivamente. Ahora, hay un punto en el cual, si ustedes la apuran demasiado, se dan cuenta cómo la cantidad de energía que tiene la batería es solamente un 28 o 30%, con lo cual nada. Pero, ¿qué ocurre? Si por ahí esto es para producir un pequeño pico, un consumo momentáneo, bueno, puede ser admitido. Entonces, a partir de acá, cada uno hará sus conclusiones de cómo puede sacar la energía. Es decir, si este equipo tiene 1000 watts, yo en realidad tendría que estar trabajando la batería como máximo en esta corriente. Estamos, digamos, en el orden de los 60, 70 amperes. Y en realidad, de la energía que está acumulada adentro, más de un 50% yo no voy a poder sacarle. ¿Tá? Por eso que tampoco se puede apurar tanto. Entonces, si bien ese equipo es de 1000 watts, ¿por qué es tan grande? Para evitar que se rompa en los picos de arranque. Entonces, ahora lo próximo que vamos a hacer es empezar a cargarlo, pero teniendo en cuenta esto. O sea, yo cuando lo cargue a la máxima corriente no lo puedo dejar mucho tiempo porque si no termino arruinando la batería. Aunque en este momento la tenga puesta con un cargador para ayudar a que se preserve su vida útil. Entonces, el circuito que vamos a utilizar es la batería, el conversor. Acá medimos directamente en corriente alterna. Y acá voy a manejar a través de este variac la cantidad de corriente que va a pasar a esta estufa de cuarzo. Entonces, a medida que yo le vaya aumentando con este variac la resistencia, ustedes van a poder medir
digamos, cuánta corriente está pasando por la pinza amperométrica de corriente alterna y de corriente continua. Y acá van a tener que ir leyendo el voltaje de la batería en corriente continua, que observen que cada tanto el equipo actualiza a 13,1, que es lo correcto, y después baja a 10, que no es lo correcto. Pero vamos a tener que manejarnos, digamos, el voltaje por aquí, voltaje de alterna y corriente de continua. Ya desde el vamos, con todo desconectado, observe que esto está consumiendo 0,56 amperes en este caso, 13,1 volt para corriente 0. Vamos ahora a conectar el variac y ahí ya tenemos el primer consumo. ¿Ven? Subió a 1 ampere, 13,1, 0,57. Y acá dejé para que vean la resistencia, cómo se va a ir calentando a medida que yo vaya aumentando. Entonces, para un consumo de potencia de 2,41 amperes, y ojo con este detalle, si bien esto se maneja comercialmente en watt, esto en realidad se debería manejar en volt ampere, porque los tiristores que tienen adentro y los MOSFET, lo que pasa es corriente, entonces ustedes no lo pueden pasar. Y recuerden que siempre está el tema de coseno phi. Por lo tanto, acá nunca va a poder pasar más de 5 amperes, si bien esto tiene una protección, porque es peligroso de quemarlo. Entonces, en este momento son 2,35 para 231 y 5,4 para 12,7. Vamos a aumentar el siguiente punto. Y yo lo que les voy a pedir es que tomen nota, porque después esto lo vamos a tener que graficar en un gráfico de Excel. 7,66, 12,5, 3,46, 2,30. 9,17, 230 para 12,5 y 0,4 amperes. Fíjense cómo ya comienzan a ponerse al rojo vivo las velas. ¿Qué pasa? Ya el voltaje de la batería está en 12,3 para 12,3 amperes, 0,5. Vamos a llevarlo directamente a casi 1 ampere de consumo, o sea 220 watts de salida. Notan nuevamente al rojo vivo, insisto. Entonces ya tengo 21 amperes por la parte de continua y tenemos 12 volt, 1 ampere. Vamos a llevarlo a 1,2, entonces son 25 amperes en el ingreso para 11,9. Vamos a llevarlo a... Observan, no sé si se escuchan, que arrancó ya el cooler para enfriar el equipo porque ya empieza a calentarse. Entonces 1,5 amperes está consumiendo 32 amperes en el ingreso con un voltaje, fíjense cómo empieza a caer también el voltaje de la batería, 11,8 volt. Vamos a ir a 2 amperes. No sé si se alcanzan a ver cómo ya la estufa está empezando a cada vez tener mayor potencia. Se me fue de escala la pinza, vamos a cambiarla. 2 amperes, 42 amperes en el cable de continua con una corriente de, un voltaje de 11,5 y 2 amperes. Vamos a llevarlo a 2,5. Y acá voy a detener ya la experiencia porque tenemos suficientes puntos. Cuando volvamos, trabajaremos con un poco más de finura en todas las mediciones. Ven, 53 amperes están pasando por acá y tenemos un voltaje en este momento de 11,3. O sea, la batería está perfectamente soportándolo. Entonces vamos a llevarlo a 3. Con lo cual serían 600 watts que le estamos sacando al equipo. Se escucha como el ventilador empieza a caer. 64 amperes en el primario para 11,1 volt, 3 y 230 volt. La parte de voltaje de corriente alterna, observen que no baja prácticamente para nada. Así que bueno, los invito a que terminen el ejercicio en la presencial de la asignatura que corresponda.